Hermanos, estamos en esta serie acerca del dinero. Hoy es nuestra quinta enseñanza al respecto. Y vamos a tener hoy un texto central que está en Mateo capítulo 17 y vamos a leer desde el verso 22 al 27. Mateo 17, 22 al 27. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: mientras caminaban ellos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús se anticipó a él diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y al primer pez que suba, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí, querido hermano, en el contexto, Jesús primero anuncia que va a morir. Acaba de pasar 2 eventos importantes. Jesús se ha transfigurado. Juan, Santiago y Pedro lo han visto en la gloria. Y después de eso, cuando bajaron del monte, se encontraron con el endemoniado de Gadara. Jesús lo libertó. Luego, cuando vuelven a Capernaum, Capernaum era el lugar donde vivía Pedro. Y Jesús vivía en la casa del apóstol Pedro. Cuando iban caminando hacia Capernaum, Jesús les anunció que él iba a morir y que iba a caer en manos de hombres que le matarían, pero al tercer día resucitaría. Ahora, los discípulos, cuando escucharon esto, se entristecieron. Ellos llegaron, entraron a la casa, Jesús estaba adentro, y afuera estaba Pedro, y vinieron los hombres que cobraban el impuesto del templo. Y le preguntan a Pedro si Jesús paga el impuesto del templo. Yo quiero que vayamos y entendamos primero un poquito lo que significa que hayan llegado a cobrar el impuesto del templo. Vamos a Éxodo, por favor. Y va a ir a Éxodo capítulo 30, verso 11 al 16. Dice la palabra de Dios: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ahora, Moisés recibe la orden de parte de Dios de recoger un impuesto del medio ciclo, era una moneda, un valor económico, de medio ciclo para sostener el templo. Ahora, habían varios impuestos, pudiéramos decir, habían varios diezmos para sostener el templo. Y uno de ellos era del medio ciclo. Todos los hombres de Israel, de 20 años en adelante,
una vez al año tenían que dar medio ciclo para el sustento del templo. Ahora, es interesante porque esta ofrenda en dinero tenía que ver con los sacrificios que se hacían el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? Significa borrar. Entonces se sacrificaba un animal y luego con esa sangre del animal se hacían unos ritos a través de los cuales el pecado de la persona que ofrecía el medio ciclo era perdonado. No era que se comprara el perdón, era que había un sacrificio y era una oportunidad para que la gente ofrendara para el sostenimiento del santuario. Y ese impuesto quedó hasta el año 70 después del Señor Jesús, que después que el Señor subió, que el templo de Jerusalén fue destruido. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlo? Primero, en la parte externa del santuario estaba el altar de bronce. En el altar de bronce se hacía el sacrificio del animal y luego el sacerdote entraba al santuario, a la parte más íntima. Y allí había, además de otras cosas, un altar cuadrado de oro. Era el altar del incienso. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Primero se sacrificaba el altar allí y luego se traía esa sangre al altar del incienso. Ojo con esto. Allá, con el sacrificio, se perdonaba el pecado, se ofrecía para la expiación del pecado, y en el altar del incienso era la oración que subía al Padre, y allí la comunión era restaurada, la comunión con Dios. Entonces, el sacerdote cogía una parte de esa sangre y el altar tenía 4 cuernos, como 4 puntas, el altar del incienso, y el sacerdote con sus dedos marcaba con la sangre los 4 cuernos. Eso significaba que ya estaba restablecida la comunión del pecador con Dios. Luego entraba al lugar santísimo, al lugar más privado, más íntimo del santuario, y allí estaba el arca de la alianza. La tapa del arca de la alianza se llamaba propiciatorio. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, cogía de esa sangre y salpicaba el propiciatorio. Entonces, era un perdón, digamos, en 3 etapas. Primero se hacía el sacrificio de expiación para borrar el pecado. Después se tocaba con esa sangre o se marcaba con esa sangre el altar del incienso, que eran las oraciones a Dios, y con eso se restauraba la comunión. Y luego en el propiciatorio se aplacaba la ira de Dios. Entonces, con eso el perdón era total. Aunque no era perfecto, pero Dios, porque perfecto solo el sacrificio de Cristo, Dios en su paciencia pasaba por alto los pecados de todas esas personas, hasta cuando viniera Cristo. Esto, ¿qué tiene que ver, querido hermano? Tiene que ver mucho con este evento de Pedro y el impuesto del templo. Váyase otra vez, por favor. Váyase otra vez, por favor, a Mateo 17. Porque es impresionante porque aquí hay un asunto de impuestos. O sea, estamos hablando de dinero. Y hay una relación entre el impuesto que le están cobrando a Pedro con la muerte del Señor Jesús. La entrada, la introducción de este evento del impuesto que le cobraban a Pedro y a Jesús es anunciar que Jesús va a morir.
Esa es la introducción. Entonces, va a pasar lo del impuesto, pero antes, la palabra de Dios nos anuncia que Jesús le dijo a ellos que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Ahora volvamos a la escena del cobro del impuesto. Pedro está fuera de la casa. Jesús vivía con Pedro, él estaba adentro. Y vienen los que cobran el impuesto. Váyase al versículo 22. Mateo 17, 22. Y vamos a leer hasta el 24. Mientras caminaban ellos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Ahora se iba acercando el tiempo en que ya no iba a ser necesario pagar ese impuesto. Porque cuando Jesús se entregara como sacrificio, aquella antigua ley iba a pasar. Y esa ley terminó cuando el templo, o mejor, la costumbre terminó cuando el templo de Jerusalén en el año 70 fue destruido. Pero ahora Pedro tiene una obligación de pagar el impuesto. Lo que a mí me llama la atención es que Pedro no tiene para pagar el impuesto. Pero Jesús va a unir una responsabilidad económica de Pedro con su sacrificio en la cruz del Calvario. Es impresionante porque lo que vamos a ver hoy es que la muerte de Jesucristo, por sobre todas las cosas, nos ha traído la salvación. Pero el Señor Jesús quiere dejar claro aquí que Él también está interesado en nuestras necesidades económicas. La salvación es lo más importante, pero el Señor se preocupa por nuestras necesidades. De hecho, la palabra dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que se las pidamos. Y Pedro está allí sin un peso. Y Pedro recibe la visita de los cobradores de impuestos. Venimos por el impuesto. Pero Pedro no tiene el dinero del impuesto. El impuesto eran 2 dracmas. O sea, 2 monedas que se llamaban 2 dracmas. Y 2 dracmas equivalían a medio ciclo. O sea, el impuesto era medio ciclo. 2 dracmas eran medio ciclo. A este tiempo, los especialistas, los que saben, han calculado, y esto me impacta a mí, porque 2 dracmas o medio ciclo equivale a 25 centavos de dólar de hoy. El dólar hoy, en el cambio de nuestra moneda, está en 4,000 pesos. Lo que quiere decir que lo que Pedro tenía que pagar eran 1,000 pesos. Porque el impuesto del templo era muy barato, pero lo tenían que pagar todos los israelitas donde quiera que estuvieran. Hermano, nos encontramos con un Jesús, ay, aleluya, que cree en Cristo. Este evento está ya casi al final del ministerio de Jesús. Pedro había estado caminando 3 años con Jesús. Pedro creía en Jesús. Pedro amaba a Jesús. Pedro lo había dejado todo por Jesús. Ay, bendito Señor. Jesús vivía en la casa de Pedro.
Entiéndelo, Jesús vivía en la casa de Pedro. Pedro le acomodó un lugar a Jesús. De la misma manera como la tsunamita le preparó un lugar a Eliseo. Pedro estaba feliz de que el Señor viviera en su casa. Pero Pedro, ese día, no tenía 1,000 pesos en el país. Debemos imaginarnos cuando llegaron los cobradores de impuestos y Pedro no tenía los 1,000 pesos. Pero Pedro conocía al Señor. Ahora Pedro no se desesperó. Pedro no se enojó. Pedro no se llenó de ansiedad, sino que Pedro sabía a dónde tenía que ir. Porque ellos le preguntan, ¿y tu Señor no paga el impuesto? Él lo paga, todos los años paga. Él paga el impuesto. Y entonces, al entrar, Jesús, versículo 25, al entrar, Jesús se anticipó a él diciendo, ¿Jesús es qué? Y le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos del impuesto. Hermano, me gusta mucho esto que la palabra nos dice, porque Pedro tiene un aprieto económico. Yo espero que tú estés abriendo tu mente y tu corazón a esta palabra. Pedro tenía un aprieto económico. Pedro lo había dejado todo por Jesús. Dejó la empresa, dejó los socios, dejó los clientes, dejó todo, dejó los botes. Se había ido con Jesús y ese día no tenía cómo cubrir sus necesidades. Pero Pedro sabe a dónde tenía que dirigirse. Si Jesús vive en mi casa y yo sé que Jesús es mi proveedor, yo le voy a preguntar a Jesús qué es lo que tengo que hacer para salir de este lío económico. Porque aunque 1,000 pesos de nuestra época pudiera parecer poco, si alguien necesita 1,000 pesos y no los tiene, no es poco, es mucho. Así estaba Pedro ese día. Y fue donde Jesús. Porque cuando tú llevas a Jesús a tu casa, tú tienes un lugar de reposo en tus necesidades. Cuando Jesús es el centro de tu casa, tu preocupación, como dice la palabra, la echas sobre Él, porque tú sabes que Él tiene cuidado de ti. Jesús amaba a Pedro. El asunto no es que Jesús amaba a Pedro, porque Jesús ama a todos. El asunto es que Pedro estaba convencido del amor de Jesús hacia él. Y eso hacía que Pedro descansara y reposara en medio de su dificultad económica. Le dijo a los hombres, espérenme aquí, ya vengo. Ay, ay, ay. El asunto me gusta mucho porque cuando Pedro cruza el umbral de la puerta, cuando Pedro atraviesa hacia adentro de la casa, Jesús no espera que Pedro le cuente lo que él ya sabe.
o yo no sé, pero yo espero que tú estés entendiendo esto. Que te estés abriendo a esta realidad. Probablemente Pedro creyó, no sabemos, porque Pedro ya había visto muchas cosas, que tenía que contarle a Jesús lo que le estaba pasando. Pero lo que la Biblia dice es que apenas Pedro entró, Jesús se anticipó. Antes de que Pedro le contara a Jesús lo que le estaba pasando, que tenía que pagar un dinero que era una obligación, una responsabilidad como israelita, y no lo tenía. Apenas atravesó Pedro la puerta, apenas entró, Jesús se anticipó y dice, ¿cómo te parece, Pedro, que vinieron a cobrar impuestos? Porque antes de que tú abras la boca, Él ya te escuchó. Y antes de que pidas, Él ya diseñó una respuesta. Eso es lo que tiene que hacer todo cristiano. Reconocer que Jesús lo sabe todo. Porque es la única manera en que la angustia no nos atrapa. No nos atrapa. La palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás, si no desmayas. Hay tiempo en que uno se tambalea y como que desmaya. El asunto no es tambalearse, el asunto es no caerse. El asunto es no tirar la toalla. El asunto es perseverar. El asunto es seguir adelante. El asunto es los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya. A Pedro le estaban cobrando, pero su mirada estaba en Cristo. A Pedro le estaban cobrando, pero su esperanza era Cristo. Pedro no tenía en el bolsillo en ese momento, pero sus ojos estaban en Cristo y él sabía que Cristo iba a hacer algo. Y le pregunta a Jesús, ¿cómo te parece? Una pregunta, Pedro. Si hay un rey, ¿le cobran impuestos a los hijos del rey? Dice, no. Y Jesús le dice, ¿qué cosa más rara? Porque ese impuesto es para sostener el culto de mi padre. Y me vienen a cobrar el impuesto a mí, que soy el hijo del rey. Porque Jesús tampoco tenía las dos trampas. Porque la Biblia dice que Jesús no tenía ni siquiera dónde recortar la cabeza. Porque Jesús tuvo que vivir en la casa de Pedro. Jesús comía en la casa de Pedro. La palabra de Dios dice que por eso es que Cristo puede entendernos en nuestra debilidad. Porque Él pasó las mismas cosas que pasamos bien, pero nunca pecó. Me gusta porque cuando Pedro viene y le dice a Jesús, no tengo con qué pagar, Jesús puede decirle, yo tampoco. Y cuando tú estás triste y cuando estás desilusionado y tú le vas a decir a Jesús, me defraudaron, me desilusionaron, estoy triste, Jesús te puede decir, yo también me desilusioné. A mí también me defraudaron. Yo también estuve triste. Por lo tanto, te comprendo. Cuando tú no tienes dinero en el bolsillo, tú puedes decirle a Jesús, porque tú sabes lo que se siente no tener por qué cubrir las necesidades, porque tú me entiendes, porque tú pasaste lo mismo, porque tú entendiste a Pedro, porque tú te hiciste igual que Pedro en la dificultad,
Porque si Pedro no tenía dinero, tú le dijiste, tranquilo, Pedro, yo tampoco, pero tú y yo somos hijos y vamos a clamar a nuestro Padre y Él va a dar una solución. Aleluya. Por eso, aleluya. La Biblia dice que Él se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y por eso Él no comprende. No comprende. Dígale al que está a su lado, Él te comprende. Dígaselo de nuevo, Él te comprende. Cuando estás en momentos difíciles, Jesús te comprende. Él entiende lo que sientes. Él sabe. Él experimentó igual. Está en la gloria, sí. Pero Él le dijo al Padre, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Por eso la Biblia dice, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Si nosotros nos identificamos con Cristo en el sufrimiento, entonces también sabemos que nos vamos a identificar con Él en la gloria. Porque como Él pudo superar todo, aún la muerte, tú también lo superarás. Porque lo que Él dijo es que si tú sufres con Él aquí porque has creído en Él, entonces tú estarás, aleluya, en una de las habitaciones de sus mansiones eternas, aleluya. Por eso es que Jesús dice, no temas, pequeño rebaño, porque a tu Padre le ha placido darte el reino. Aleluya. Y llegó Pedro donde Jesús. Y le dice a Jesús, bueno, me vienen a cobrar el impuesto a mí. Para el culto, que se supone que es para mí. Pero no importa, vamos a pagarlo. Hay una versión que me gusta, para no ser motivo de escándalo. Diga, para no ser motivo de escándalo. Jesús pudo decir, no lo pago. Pero dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo. Y como se humilló, Dios lo exaltó. Hay cosas que duelen, pero que uno puede dejar pasar para no ser motivo de escándalo. No sé si me estoy explicando. Hay cosas que no son justas para con nosotros. Pero hay cosas que podemos decidir no reclamar, sino dejarlas pasar, sabiendo que Dios algo hará. Un ejemplo, pastor. Vamos a poner un ejemplo ahí. Una vez yo estaba en una fila, una tremenda fila, en un supermercado. Y vino una viejita, me puso cara triste la vista. Y yo le ponía esto. Entonces llegó una viejita con un paquetico pequeñito así en la mano. Y dice, viejito, ¿me puedes dejar para el sí, señor, adelante? Y le di el puesto. Cuando yo le di el puesto, dice, llamó a otra mujer y traía un carro llenito. Y me dice, permiso. Y se metió. Hermano, hay cosas que no son tan importantes y tú las puedes dejar pasar. A veces nos encontramos reclamando cosas que no son fundamentales.
y no son necesarias tampoco. ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me miró? Porque ese es mi turno. Tú sabes la gente que pelea turno. No sé. Espero que lo hayan visto y no que haya sido protagonista. Dar un aplauso al Señor. Porque se metió, porque dijo, porque le miró, porque no se dio. Hermano, para nosotros lo fundamental ya fue hecho. Él derramó su sangre. Y hay muchas cosas que aún siendo injustas con nosotros, podemos dejarlas pasar. Muchas cosas. Más de las que creemos. Entonces Jesús dijo, no seamos motivos de escándalo. Yo no tengo por qué pagar ese cuento, pero vamos a pagarlo. Entonces le dice a Pedro, váyase por favor al versículo 27. ¿Lo tiene? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y al primer pez que suba, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mira, 2 dracmas eran medio siglo y un estáter era un tipo de moneda que equivalía a 4 dracmas. O sea, dentro del pescado había una moneda que equivalía a 4 dracmas y el impuesto de Pedro eran 2 dracmas y el de Jesús 2 dracmas. Y le dice a Jesús, Pedro, vete al lago, al mar, tira al suelo. Ahí vas a hallar una moneda porque yo tampoco tengo papá. Tira al suelo. Pero aquí me encanta que haya un proceso porque Jesús tiene una respuesta y una solución. Y yo no sé si alguien hoy aquí tiene algo que necesita que el Señor le ayude a solucionar. Yo no sé si hay alguien que necesita un milagro, pero el Señor tiene poder para hacer milagros, pero los milagros tienen procesos. Diga conmigo, los milagros tienen procesos. Ahora dígale al que está a su lado, porque los milagros no son magia. Ese es el problema con mucha gente que cree que las cosas le van a cambiar como por arte de magia. Dios no es magia. Dios actúa, Dios opera, Dios obra. Pero el milagro tiene un proceso. El milagro ya estaba preparado en el corazón de Dios. Dios ya había determinado que iba a ayudar a Pedro con esa necesidad. Dios ya había decretado que el pescado se iba a comer esa moneda. Dios ya había decretado que a alguien se le iba a caer esa moneda porque otro hijo suyo la necesitaba. Y el pescado se comió la moneda y no se atoró. La tenía guardada para el momento preciso. Porque todo, escúchalo, cielos y la tierra obedecen a Jesús. Y la gente se admiraba porque había una tormenta y él ordenó a la tormenta como si estuviera siendo un ser vivo y le dijo, te callas. Y la tormenta bajó. De tal manera que lo que tú estés pasando, sea lo que sea, ya tiene una respuesta de parte de Dios. Dios ya diseñó una estrategia, Dios ya movió lo que tenía que mover. Todo está listo para ti. Ahora, tú tienes que hacer parte de ese proceso de tu milagro. Porque el milagro no sucede porque sí.
ante todo el milagro primero tiene que ser deseado. Pedro lo deseó y fue donde su Señor. Ahora su Señor le da una orden. Y ese proceso, o mejor, ese milagro de Pedro tenía un proceso. Aleluya. Dice, ve al mar. Primero, ¿me dice qué? Ve. Eso quiere decir, muévete. Ay, ay, ay. Porque hay gente que quiere milagros, pero no está dispuesta a moverse. Hay gente que quiere milagros, pero no hace nada. Hay gente que quiere milagros, pero no quiere escuchar la voz de Dios que le va a decir que tiene que hacer algo para que el milagro pueda producirse. Le dijo, ve al mar, muévete, porque la obra de Dios es dinámica. Es decir, la obra de Dios tiene movimiento. Dinámico quiere decir, viene del griego, no importa el griego, eso no importa, pero eso no va a decir, viene del griego dinamis, de donde viene nuestra palabra en español dinamita. Eso quiere decir que cuando hay un taco de dinamita, prende la mecha y eso va a explotar. Cuando la mecha se prende, la mecha se comienza a consumir y a medida que se va consumiendo, aleluya, está próxima a una explosión. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera un milagro, pero lo que te quiero decir es que Jesús te está ordenando desde hace mucho tiempo, muévete. Muévete, ve a donde tienes que ir. No puedes esperar el milagro sentado. Las cosas no cambian porque sí. La obra del Espíritu Santo no es magia. La obra del Espíritu Santo es poder de Dios. Aleluya. Para todo aquel que confía en Él. Para todo aquel que está dispuesto a decir, mándame a hacer lo que yo tengo que hacer. Dame la fuerza para hacerlo. Muéstrame el camino que debe andar, Señor. Y yo iré donde tú me mandes. Aleluya. Porque yo sé que lo que tú dijiste que sucedería va a suceder. Y yo voy a ir al encuentro de lo que es mío. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, no, pero que es bueno. ¿Cómo está, hermana? Aquí. No como yo quiero, pero como Dios quiere. No, Dios no quiere que esté así. Yo no sé de dónde sacamos. Muéstrame el versículo para ver. Porque toda situación en la vida del cristiano, toda, así sea la más difícil, lo va a empujar al milagro. Ay, ay, ay. Y le dice Jesús, ve al mar. Pedro está en la aflicción, en la dificultad. Pedro está dispuesto a obedecer. Porque Pedro entendió una cosa que está en Juan 16:33. Pedro entendió la sentencia de Jesús que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Cuando nosotros tenemos una dificultad, una aflicción de la vida, tenemos que confiar porque Él venció al mundo. Ahora, vamos a aclarar aquí las cosas. Si yo tengo un dolor, una aflicción que es causa de mi pecado, yo me tengo que arrepentir y tengo que corregir. Vamos siendo claros. La aflicción del pecado solo se supera con arrepentimiento y confesión. Porque no todo pecado trae aflicción al alma. Y nosotros no podemos pensar que la aflicción se va a ir si seguimos en el pecado. Estamos siendo claros ahí. Esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de las aflicciones de la vida de cualquier ser humano, propias de la naturaleza humana. Estamos hablando de enfermedad,
estamos hablando de situaciones económicas difíciles, estamos hablando de perder un empleo, estamos hablando de la muerte de un ser querido, estamos hablando de las cosas que nos hacen falta para vivir con dignidad. Esas aflicciones de la vida que pasarán cuando Él vuelva, pero mientras tanto Él sigue teniendo compasión de nosotros y nos ayuda en todas nuestras necesidades. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, dice, ve al mar, échala al suelo. Ahora, a mí me encanta esto porque Jesús le da a Pedro una estrategia. Mira, hermano, Pedro era un experto de la pesca, porque él era pescador, era un profesional de la pesca. Pero ahora Jesús le dice, ve, échala al suelo, porque tú sabes tirar al suelo. Pero la estrategia era al primer pescado que cojas. Porque como él era pescador, cuando él tomaba los pescados, ustedes, algunos de aquí han pescado, se dan cuenta que hay pescados que no valen la pena. Y los devuelven al agua. Y hay otros que dicen, este sí. Jesús le dice, no tengas en cuenta el pescado. Te estoy explicando aquí. Tú no te guíes por las apariencias. Que si yo te digo, coge el primero, toma el primero, eso es lo que vas a hacer. Porque yo te conozco. Porque yo sé cómo es que tú has actuado ante las bendiciones. Y hay bendiciones que no tenían cara de bendición y tú las despreciaste. Y habían otras cosas, otros pescados grandes que parecían bendiciones, pero no tenían nada dentro. No sé si estoy siendo claro. Que si yo te digo, coge el primero, ese es el que vas a tomar. Y le vas a abrir la boca porque hay una sorpresa. Eso quiere decir, Pedro recibió una estrategia del cielo. Y Pedro se humilló y le dijo, Señor, mi método es diferente. Mi experiencia me dice que no necesariamente el primer pez es el que sirve. Pero si tú me dices que tome el primero, yo lo voy a hacer. Entonces, para poder recibir el milagro, tú tienes que hacer lo que Jesús te dice. Y para tú saber cuál es la estrategia del cielo para llegar a tu milagro, tienes que afinar el oído a la voz de Jesús. Porque Pedro tenía unas voces afuera que le hablaron fuerte, le dijeron, paga el impuesto. Pero había una voz adentro, la voz de Jesús, que no era igual de fuerte a los que estaban cobrando, a los que posiblemente le habían hecho un escándalo allá. Y él tuvo que prestar atención a lo que Jesús le decía. Porque si él no escucha la voz de Cristo que le dice, mira, la estrategia es el primer pez. Y a él se le olvidó ese detalle porque no prestó atención y desechó el primer pez y tira al suelo. ¿Qué va a decir, Señor? Pesqué, tiré el anzuelo agarró un pez, lo saqué y abrí, pero ahí no había nada. Pero ¿era el primero o el tercero? ¿Y yo qué te dije? El primero. No ni el segundo ni el tercero. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué te dice Cristo? Y si tú no sabes qué es lo que Cristo te ha dicho, tienes que escucharlo. ¿Y cómo se escucha, hermano? Una y otra vez.
Para que Pedro pudiera escuchar a Jesús, discernir la voz de Jesús, se tuvo que llevar a Jesús a vivir a la casa. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué tienes en tu casa? O sea, ¿cuáles son las voces que se escuchan en tu casa? ¿Cuál es el ambiente que tú estás promoviendo, construyendo en tu casa, para que en tu casa la voz de Cristo sea la que se escuche? Y en medio de las dificultades, el esposo le puede decir a la esposa, se me ocurre esto. Y ella puede decirle, yo estaba pensando lo mismo. Porque el Señor Jesús dice, y tú te acuerdas en la prédica, y tú te acuerdas, ay, bendito sea el nombre del Señor. Porque hay una voz que ya ordena. Hay una voz que marca el camino. Hay una voz que advierte del peligro. Hay una voz que da la estrategia, la voz de Cristo. Por eso dice el Salmo 32:8, yo te haré entender y te mostraré el camino que debes andar, porque sobre ti están puestos mis ojos. ¿En quién se cumple esa promesa? En el que entiende. ¿Y quién entiende? El que escucha. ¡Ay, Señor! Y el que escucha ve el camino. Y el que ve el camino está convencido de que los ojos de Cristo están sobre él y que Jehová mandará su ángel adelante para que nada ni nadie pueda estorbar los propósitos que Dios dijo. ¡Aleluya! El que escucha, ese verá el milagro. Él fue, tiró el anzuelo, tomó el pez y le abrió la boca. ¿Le abrió la qué? Hermano, es una cosa impresionante porque el pescado le trajo la moneda a la boca. Una cosa impresionante. O sea, el pescado recibió la orden, así fue. El pescado recibió la orden de Dios porque hay cosas en tu vida que tú crees que a Dios no le va a importar. Y lo que yo te quiero decir es que Dios desde su trono le dijo a ese pescadito, dirígete hacia el suelo con lo que llevas en la boca. El pez picó en el suelo, Pedro lo sacó, le abrió la boca y dice, aquí hay dos impuestos, para el del Señor y para el mío. Gracias, Señor. Dáselo por ti, pero también dáselo por mí. Y todo lo que hagas en mi nombre. Ay, ay, ay. El milagro no es para ti solo. Yo tengo que repetir esto. El milagro no es para ti solo. Dice el Señor. Por ti y por mí. Dice Jesús. A todo el que le diste un vaso de agua, a mí me lo diste. Cuando estuve enfermo me visitaste y lo visitaste, a mí me visitaste. Por mí y por ti. Porque todo lo que hagas en nombre de Cristo no quedará sin recompensa. No quieras milagro para ti solo. Porque Dios puede darte mucho más allá y aún de sobra para toda buena obra, dice la Biblia. Y termino con esto. Diga algo. Estamos hablando de dinero. Estamos claros aquí. Jesús anunció su muerte y solucionó un problema económico. Porque dice el Señor, si tu padre
entregó a su hijo y derramó su sangre por ti, ¿cómo no te va a dar junto con su hijo todas las demás cosas? Romanos 8:32. ¿Cómo crees que Dios no se va a interesar en tu necesidad si envió a su hijo a morir por ti? Si su hijo derramó la sangre, ¿cómo no va a ser lo más fácil? Tu milagro, lo que tú necesitas, no es nada comparado al sacrificio de la cruz. O sea, cuando tú entiendes que Dios te amó al extremo, tú dices, todo lo mío, por más difícil que me parezca, para Él no es nada. No sé si me explique con esto. Cuando tú veas tu problema muy grande, no tienes la óptica correcta. Porque la óptica correcta es, aunque esto a mi humanidad le parezca grande, no es nada delante de su entrega en la cruz. Y si Él se entregó por mí, ¿por qué no va a hacer esto? Esa es la óptica correcta. Y solamente este comentario para finalizar. A mí me mueve mucho en la fe que Pedro, cuando el Señor lo llamó, tuvo una pesca tan grande, pero tan grande, y estaba en una dificultad económica. Estaba trabajando mucho y no ganaba nada. Estaba pescando, imagínate, Pedro era pescador y tenía que hacer turnos de noche. Y estaba toda la noche en el turno en el trabajo y llegaba a la mañana y no había pescado nada, ni un pescadito pequeño. Pero cuando Jesús lo llama, Jesús le enseña que tiene que echar la red otra vez. Y él dice, en tu palabra yo voy a echar la red. En tu palabra. Ese fue el secreto de Pedro. En tu palabra yo voy a echar la red. Porque tú lo dijiste. Y eso no se le borró a Pedro nunca. En tu palabra. De tal manera que cuando Pedro tiene toda esa pesca tan grande, tan milagrosa, no veo ninguna diferencia en la misma alegría con la que fue a pescar un pez. Lo que te quiero decir, que a Pedro lo único que le importaba era estar con Jesús. Si me das muchos peces, está bien. Pero si me das uno, está bien. Porque contigo estoy seguro. O sea, la fe de Pedro no fue más grande con la cantidad de peces que con un solo pescado. La fe de Pedro estaba igual en todo momento. Él servía al Señor igual en todo tiempo, en la abundancia o en la escasez. Él no renegaba del Señor. Él no le dijo al Señor, mira, yo te doy la casa, yo te tengo aquí, te preparé un cuarto, te doy la comida, tú eres Dios, andas allá afuera sanando, resucitando a todo el mundo, curando a los enfermos, dándole comida. Es una cosa loca. Entonces coge, multiplica los panes, los peces, le das de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y yo te traje para mi casa y tú no me das nada. No. Pedro no era de esa gente. Pedro no era de esa gente que le cobra la adoración a Dios. Pedro no era de esa gente que le cobra la alabanza a Dios. Hay gente que dice, no adoro más, no alabo más, porque miren lo que estoy. Porque hay gente que te va a decir, y tú que vas a la iglesia y mira cómo está. Y tú que vas a la iglesia y mira esto o aquello. Y tú dices, es que yo no voy a la iglesia para tener pesca grande. Porque yo alabo a mi Señor en todo tiempo, en abundancia o en escasez, aleluya, en abundancia o en escasez, en salud o en enfermedad, acompañado o solo. Mi alabanza no depende de las circunstancias, mi alabanza nada más depende de que Él dio su vida por mí, es Dios, murió por mí,
resucitó, aleluya, y vendrá por mí sobre las nubes con poder y gloria. Y lo que yo pase en esta tierra, si lo vivo con él, aleluya, yo sé que si sufro con él, reinaré con él. Y con él mi vida está asegurada. Porque yo no sigo a Cristo para que me dé. Yo sigo a Cristo porque es mi Señor. Porque es Dios. Porque es santo sobre los santos. Porque es rey sobre los reyes. Y porque él, aleluya, vive para siempre. Dale un aplauso al Señor. Y Pedro llegó a la casa. Y volvió y entró. Y yo me imagino que cuando entró, habiéndole pagado, yo le digo a los dos tipos, ¿qué tal, mano? Yo digo que son dos. Es que yo he visto que los comunarios llegan de ahora. ¡Ay, Señor! Y yo digo, Señor, libra. Señor, reprenda al diablo. Toda esclavitud de deuda se tiene que ir tu vida en nombre de Jesús. Y yo me imagino que Pedro llegó y le dijo a los hombres, llegó corriendo, ¿no? Porque dijeron, aquí te espero, espérame que yo vengo con lo que es ustedes. Y llegó y le entregó el estante, la moneda, le dice, mira, este es el mío y de mi Señor, que Dios lo bendiga. Y yo me imagino a Pedro entrando a la casa y Jesús lo vio. Y yo me imagino que Pedro le dijo, Señor, aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Gracias por mi milagro. Porque yo sabía que tú ibas a actuar. ¿Cuántos pueden decir amén? Póngase de pie, querido hermano, y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.